en general tuvo que ver con la enunciación. Los pocos que aparecieron tenían que ver con poder enunciar los saberes. Yo siempre que pienso en saberes tengo que pensar en sustantivos abstractos, porque son conceptos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar algunos, como por ejemplo. Y después, ¿qué les parecieron los textos que les compartí? ¿Les parecieron relevantes? Sí. Si ustedes consideran que conocen algún otro que es mucho más interesante o potente, también lo pueden sumar a la secuencia. Yo ofrezco eso como un pretexto para que ustedes no estén como en la nada y para que no sea tan amplio que yo no tenga que buscar y tenga que pensar en el saber y en el texto y en este y en el año y todo, ¿sí? No usaron los textos de situaciones comunicativas, ese PDF con una variedad de... Eso les vino mejor los textos literarios. ¿Está bien? ¿Les gustaron además? Sí. Bueno, eso es interesante, porque lo primero que uno tiene que pensar es como lector, ¿no? ¿Y qué efectos de lectura? Esto apareció bastante, ¿no? Lo cómico, en general. ¿Qué efectos de sentido, produce tal o cual lectura? Ustedes eligieron los que quisieron y me parece bien. Si en el desarrollo de la secuencia quisieran incluir algún otro o fragmento, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Siéntanse en libertad para incluir algunos de los que les ofrecí yo o algunos que ustedes consideren pertinentes. ¿Sí? Piensen, como para mí sería interesante que ustedes se piensen dando esta secuencia. Entonces, ¿sería entretenido trabajar 4 clases con el mismo texto? Sí, y solo sí, yo puedo todo el tiempo bucear en ese texto y encontrar otro sentido, seguir discutiendo y problematizándolo. Si solamente voy a navegar en desarrollo de saberes conceptuales y no vuelvo al sentido o a la producción a partir de ese texto, puede ser que sea un poco aburrido. Y cuando digo aburrido, digo como poco operativo, no porque tenga que ser entretenida la clase. Entonces, si eligen, en algunos casos eligieron un recorte de saberes, no sé, de solamente pronombres o solamente verbos. Bien, en esos casos, quizás, esto se lo sugiero, quizás les convenga después trabajar bastante la escritura. Si hay un recorte de saberes, y los grupos que tienen como varios conceptos o varios saberes de la gramática para trabajar, quizás les convenga que las actividades sean acotadas. ¿Sí? En esos casos, yo les sugiero que las actividades sean acotadas. Entonces, eso le va a permitir que haya variedad de actividades y para eso vamos a trabajar hoy en la fundamentación y en los objetivos. Otra cuestión que apareció también como problemática en lo que estuve devolviendo es en algunos casos la dificultad en la jerarquización. ¿Qué es esto? Ustedes eligieron reconocieron o les interesa trabajar ciertos saberes gramaticales. Bueno, ¿cuáles van a jerarquizar en esta secuencia en función de los propósitos o los objetivos de la secuencia? Es decir, yo quiero enseñar, por ejemplo, tomo uno al azar, díganme basta, como en la escuela voy a hacer. Basta. Bueno, voy acá. Lucas y Sol, ¿están? Lucas lo vi. Acá. Acá. Bueno, acá. Acá hay varios saberes. Tomo este solo como ejemplo y después vamos a avanzar en la lectura. Ellos indicaron reconocer y analizar el uso de los personales, de los pronombres personales y los posesivos. Reconocer la persona y el número gramatical en las desinencias de los verbos del relato como índices desde el punto de vista del narrador. Esto está muy bien. Ahí está bien clarita digamos, cómo esa práctica promueve la reflexión de la gramática. Esa práctica de lectura me permite leer mejor, comprender mejor esa reflexión gramatical, va a promover que yo pueda reconocer mucho más cómo se construye el punto de vista. Esto está muy claro. El anterior, reconocer y analizar el uso de los pronombres personales y posesivos, podría tener más aclaración, ¿sí? Como al mismo nivel del otro. Eso es como
Piensen en un libro cuando uno ve el índice. Si yo puedo reconocer con claridad la enunciación de los contenidos y objetivos, yo sé que el resto de la clase va seguramente a tener esa misma consistencia. Y también les va a servir a ustedes cuando estén escribiendo la secuencia y se pierdan y no sepan qué más hacer, van a los contenidos y van a los objetivos. Y eso los ubica en un segundo. Hasta dónde tengo que hacer. Después dice, reconocer o no, escritura de borradores. Y yo que les comenté acá. ¿De qué género? ¿Y qué género sería en este caso? La verdad es que no lo pensamos, pero sí se nos ocurrió que pueden escribir el texto a partir desde otro punto de vista, como por ejemplo la hermana chiquita. Yo entendí que era una hermana, no sé si es un hermano, una discusión ahí. Bueno, es una hipótesis de lectura. Sí, que puedan pensarlo desde otro punto de vista el cuento. Ok. Bien, ¿y esa ambigüedad tiene algún propósito quizás? No fue alguna interpretación. Ok. Bueno, entonces acá tienes que definir si es una escritura de un relato breve, hay espacio creo, estamos sanos. Si la escritura debe ser, entienden, cuando ustedes dicen borradores está muy bien, pero señalen que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un cuento, puede ser una descripción, puede ser un... porque si yo voy a describir todo un relato a partir de la voz de un personaje, de otro personaje, bueno, ¿para qué? No estaría mal esto, ¿sí? De todos modos. Pienso también seleccionar un fragmento Sí. del texto y que ese fragmento lo puedan cambiar de punto de vista y lo puedan ver desde el lado de la hermana, desde el lado de los padres también. Bien. Que sea solamente un fragmento. Bien, está muy bien. Entonces uno, cuando piensa literariamente en fragmentos, ¿cómo lo puedo nombrar literariamente para después conceptualizarlo? ¿Cómo se llaman los fragmentos? Uno podría encontrar, por ejemplo, una escena, ¿sí? Literariamente le llamamos escena, porque si no, ese recorte puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Y por qué digo una escena? Porque debería ocurrir algo y mostrarse algo, como empezar y terminar esa secuencia, ¿sí? Deberían aparecer acciones muy claras. Lo importante de ese fragmento debería ser, esta es una sugerencia, debería ser que las acciones que aparecen en ese fragmento movilicen la escritura. Porque si yo solamente voy a escribir desde el punto de vista de otro personaje para como traspolar una persona gramatical a otra, no tiene sentido. Porque solamente estoy trabajando los pronombres personales. Pero no el efecto de sentido que podría tener que hable ese personaje. ¿Qué va a decir que antes no se ve? En eso tengo que, digamos, en la mediación de la escritura tengo que hacer énfasis en esos aspectos. ¿Sí? Sí. Sí. Por eso ustedes lo pueden reformular. Pero ustedes están bien orientados. Sí, pero acá cosas que qué género, la escritura y demás. Por eso, cuando yo les hablo de ese borrador sobre qué van a escribir, puede ser que sea, no sé, pueden ser que sean para textos. Un resumen. No me acuerdo quién escribía desde las técnicas de estudio. Había alguien que escribía textos de estudio. O sea, pueden ser distintas formas textuales. Bien. Hay alguien que está comentando los... Ah, lo resolvieron, ok. Bueno, yo preferiría que en lugar de resolverlo, lo escriban con otro color. ¿Puede ser posible eso? ¿Saben por qué? Porque a mí me permite ver el avance y también la devolución. Si quisieran escribirlo debajo con otro color, mejor. En los casos que los tengan que reformular, por supuesto que esto es un borrador, entonces, y es un borrador como común, y a mí me interesa que se vea el proceso de esas escrituras. Bien, esto es en términos generales. ¿Sí? Creo que una pregunta, en este caso, en la escritura de borradores, aclaramos nosotros entonces qué es lo que haríamos ahí. Es que acá hay, claro, porque vos decís, y acá faltaría un contenido. Fíjense que dice participar de situaciones sociales de lectura y escritura. En este caso, si yo voy a escribir un texto narrativo, ¿qué tipo de escritura es? Literaria. Entonces tengo que poner otro ítem
como desagregado, como este, que acá y que diga, como este, participar, otro ítem que diga participar en situaciones sociales de escritura literaria. Y entonces, si es que va a ser una escena, o un diálogo, o una descripción, o un relato breve, lo que sea. Y si va a ser otro tipo de escritura, va a ser otro tipo de contenido, ¿sí? No va a ser escritura literaria. Bien. También puede ser que analicen la obra, o sea, que sea de análisis, en algunos casos lo hicieron. Bien. Listo. ¿Quiénes escribieron en los últimos 15 minutos? Y lo terminaron. ¿Quiénes no recibieron devolución? Bien, ¿ya está completo? Sí, igual ahora que estamos viendo esto, estamos pensando en poner otras cosas también. Bueno, ¿lo dejo entonces? Lo vemos, si no. ¿Lo vemos? Sí, me sirve, nos sirve. ¿No? Bueno, acá. Valentina y Giovanna, ¿verdad? Sí. Bien. Lectura, contenidos. Acuérdense que el contenido es participar de Sí, situaciones. estábamos haciendo eso. Bien, se encabeza en este caso, pero podría ser otra cosa. Sí, sí. ¿Sí? Y después leer, que empiecen con el verbo en infinitivo. Interpretación de texto humorístico. En este caso yo indicaría reconocer los rasgos cómicos o los procedimientos de la comicidad en el relato tal y tal y tal, ¿no? Eso, porque lo que nosotros queremos hacer es acompañarlos en la lectura para reflexionar cómo eso se construye, porque no se puede interpretar algo si primero no reconozco también qué pasa con cómo se está construyendo. Entonces, esa lectura sí o sí va a necesitar que construyamos también ciertos saberes del género, ¿no? Ya sea la exageración, las categorías que mueven, que generan que eso sea absurdo, el equívoco. Uso del diccionario. Bueno, acá sería otro contenido que sería sería algo del ámbito del estudio, la entrada de diccionario. Uso del diccionario. Bueno, un neologismo es un saber gramatical, entonces debería estar en la otra columna. ¿Sí? Componente de la situación comunicativa está muy bien. En realidad no son aspectos involucrados, porque los aspectos involucrados siempre van en los contenidos. Fíjense que bueno, yo quiero bajar la pantalla. ¿Qué le pasa, señor? No te rías de mí. Voy a tomar el ejemplo de Adri. Acá. Este sería, sí, lenguaje. Este sería como el macro contenido y estos son los aspectos involucrados. ¿Sí? La diferencia entre lo que dice el diseño y lo que ustedes están haciendo es que ustedes de alguna manera se están apropiando de lo que dice el diseño para planificar secuencias didácticas únicas que nadie más pensó. Entonces el diseño eso me lo puede nombrar. El diseño prescribe generalidades. Nosotros tomamos esas generalidades y las interpretamos y las adecuamos a nuestra planificación. Bueno, entonces eso sería. Volviendo de las chicas, estoy acá. Bueno, entonces estos serían saberes. Componentes, fíjense, la situación comunicativa ¿es un saber gramatical? Pregunta. ¿La situación comunicativa es un saber gramatical? ¿Qué tipo de saber es? Pensemos. ¿Quién había escrito sobre la enunciación? Sí. Ustedes. Bien, esos saberes están muy bien. Tienen que ver con los saberes discursivos también, ¿sí? Con lo que pasa en las situaciones de enunciación.
no son a priori, o sea, no son saberes como morfológicos, son de otro orden. Por eso, arriba de todo, muchos de ustedes no los mencionaron, pero fíjense lo que dice aquí. Saberes gramaticales, procedimentales, o sea, por ejemplo, los procedimentales tienen que ver con escribir una carta. Esos son saberes, es un saber hacer. Discursivos y culturales, ¿sí? El humor también tiene que ver con un saber cultural, porque es una construcción social, y quizás no apareció, y puede aparecer, ¿entienden? La diferencia es que yo hago un recorte y en la secuencia de 4 clases voy a profundizar más en algún aspecto que en otro, pero yo voy a reconocer como valioso algún saber cultural, algún saber procedimental, pero todos van a colaborar a que se desarrollen estas prácticas. Lo que me interesa es que se apropien los estudiantes de estas prácticas de lectura y escritura. Y como son prácticas sociales, se tienen que construir en un entorno que habilite como la diversidad de voces. Y para eso siempre es necesario y es interesante que estos saberes problematicen la lectura, nos pongan a discutir. ¿De qué nos reímos, por ejemplo? ¿Sí? Bien, ¿tuvieron problemas en pensar en los años que eligieron para segundo, primero? Creo que más o menos cada año se corresponde con los saberes que eligieron. ¿Pero en eso tuvieron alguna dificultad? No soy telepata todavía. Bien, entonces ustedes lo eligen para segundo año, a este. Bien, acá vuelvo al de Valen y Giovanni. Adecuación del registro según la situación comunicativa. Esa adecuación es un quehacer del lector o escritor, no es un saber. ¿Entienden? Por ejemplo, no voy a dar ejemplos. Las situaciones de enunciación que implican un uso de un registro formal o informal tienen que ver con un conocimiento también de la situación comunicativa y es del orden de lo pragmático, no es un saber gramatical a priori. Entonces esos deberían aparecer en los contenidos, pero ¿cómo reflexionar acerca de la adecuación? ¿Entienden? Si yo encabezo la enunciación de ese contenido de esa manera, yo estoy diciéndole al profe de práctica, el orientador o el de didáctica, le estoy mostrando hacia dónde voy a ir, qué voy a construir en esas clases. Y lo que a ustedes les interesa, si es que es así, es que reflexionen sobre los usos en ese contexto, sobre la adecuación. No es lo mismo enseñar la adecuación que reflexionar acerca de ella. Entonces, esa es la diferencia. Relación entre norma lingüística y validad del español. Esto es muy interesante, pero ¿qué quieren decir con esto? Y esto también iría en el... ¿Dónde estoy? Esto también iría en los contenidos. Están muy bien enunciados, pero ¿qué quisieran decir con respecto a esto? Como una construcción social del lenguaje, que distintas formas tiene de entenderse. Como vos hiciste una vez en clase que te preguntaba qué significa gato acá, allá. Ok, o sea, en ese caso sería como propiciar la reflexión lingüística y las relaciones entre, así lo podrían encabezar. Propiciar la reflexión lingüística, ¿sí? Yo les prometí que les iba a dar una lista de palabras para encabezar los enunciados y no lo hice. Bueno, ¿se entiende? El resto se da cuenta cómo va, cómo la forma de enunciar a mí me permite mostrar el recorte de lo que voy a hacer. Eso es. Y si yo tengo el recorte, después no voy a desvariar y a hacer agua por todos lados. Solamente tengo que empezar a escribir y a pensar cómo ayudo al otro. Yo no les pido que hagan algo súper creativo y que nunca existió, sino que piensen, dentro de todo lo que fuimos trabajando, cómo acompañar a un lector a partir de ese texto o esos textos para reflexionar. Entonces acá va bastante bien orientado. Entonces tenemos un problema didáctico, ¿no? Que es un buen problema.
que es la definición del objetivo. Yo tengo que transformar, o sea, tengo que poder reconocer, después de haber seleccionado los contenidos y los saberes gramaticales, en los objetivos de enseñanza. ¿Y cómo se encabezan esos objetivos? Que los estudiantes tal cosa. Logren, claro, ¿quién lo dijo? Claro, logren tal cosa. ¿Sí? Reflexionar, adquirir, apropiar. Anoten estos. Reflexionar, adquirir, apropiarse, aprender, construir. Perdón. Reflexionar. Ahora sí, esta lista sí les va a convenir mucho. Adquirir. Apropiarse, construir. Apropiarse, ay, muy bien. Apropiarse, construir. No, propiciar no, porque eso lo hacemos nosotros. Nosotros generamos tal cosa. ¿Cuál es el segundo verbo? Apropiarse. Puede ser apropiarse, que los estudiantes identifiquen, reconozcan, comparen. Eso. Porque esto van a usar unos, no sé, los que les convenga a ustedes, los que quieran que hagan. Relacionen, comparen, identifiquen, señalen, escriban, produzcan, que es distinto, produzcan textos epistolares, en el caso de las chicas, por ejemplo, produzcan. Y cuando yo digo reconozcan, puede ser un montón de cosas, rasgos, variaciones en el uso de la lengua, reconozcan distintas situaciones comunicativas, o sea, el mismo verbo puede Aplicarse. Claro, hay distintos propósitos. Otro que podrían usar es traspolen con la realidad, ¿sí? Esa traspolación, sí, traspolen, de traspolar. Transpolar es poder vincular algo que yo estoy aprendiendo con mi realidad como adolescente, con mi mundo. Como transpolar. Como transposición. Como transposición. Claro, como transposición, pero polar. ¿Sí? ¿Vincular? ¿Falta alguna? Bien. Eso va a tener que ver con cada uno lo que haya decidido hacer. Entonces, vamos a... Igual hay que ver qué tipo de cosas tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahora, van a escribir los objetivos de la secuencia didáctica. A partir de esto que hablamos. Voy a incluir otra columna y los van a escribir al lado. Cada uno según su grupo. ¿De acuerdo? Les proponen, tienen que ser tan detallados porque son los objetivos generales para las 4 clases. Después, no van a escribir lo mismo clase tras clase. Lo escriben una sola vez y ya está. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer en 10 minutos? No sé. Bueno, vamos a proponernos 10 minutos. Bueno, en general estoy viendo que más o menos todos vienen bastante bien. O sea, lo único que necesitan es escribir. Y ese proceso de escritura es un proceso recursivo. Entonces con mi pareja pedagógica voy pensando, discutiendo, definiendo, decidiendo, consensuando, y es parte de del devenir en la planificación. No, creo que no van a tener demasiado problema en definir los objetivos. A priori lo que estuve viendo estuvo bastante adecuado. Así que vamos a avanzar. En función de lo que hoy escribieron, yo les voy a seguir devolviendo en este documento, pero ahora vamos a la siguiente etapa. El primer borrador... ¿Estás contento? Estoy re contento. Sí, no, sí, te sentís contento de lo que estamos produciendo. Sí, porque también estoy muy cansado. Entonces, encontrar agua en el desierto... Sí, olvídate. No es porque ustedes me cansen. No, No es por ustedes. Es por la maratón. Es por la maratón. Bueno, a ver, Gracias, sí, por verlo. Vamos a ver. Todos los días.
Bien, vamos a leer juntos la enunciación del parcial, la consigna del parcial, para que quede claro para todos. Y es un parcial, como les dije, que es de proceso, no es como otro tipo de parcial. Entonces esa lógica, para que esto funcione y les funcione a ustedes, esto que yo hice mientras Ana me reclamaba que vayamos todos al mástil a festejar, cosa que me hubiese encantado, pero soy un adulto responsable. Esto implica un ida y vuelta. Yo quería que ustedes vieran cómo devuelvo y cómo comento en el documento justamente, pero también oralmente, cómo les hago sugerencias. No, ya no hablamos de una corrección de esto está mal o esto está bien, sino que juntos vamos pensando comentarios en función de las propuestas que ustedes van ideando. Y es una propuesta que quizás a medida que escriben quieren hacer cambios. Por eso yo prefiero que se mantenga todo en ese primer borrador y ver esas marcas de borrador con distintos colores y no dejarles en una hoja en blanco que ustedes planifiquen solos y que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Por lo tanto, nosotros perdimos una clase. Yo no quiero, esto lo vamos a negociar ahora juntos, yo no quiero como que pierda la calidad la producción por la calendarización académica. Y esto que hoy ganamos, que tiene tanto valor, pero tiene valor porque ustedes artesanalmente lo fueron construyendo. Bien, este examen no es un examen como esto, ¿no? Con esa convención de parcial presencial, sino que tiene como varios momentos de escritura asincrónica. Hoy tuvimos momentos de escritura asincrónica, pero lo que en principio supone es la construcción de una narrativa pedagógica. Esta narrativa se va a materializar en un guión conjetural. Ese guión conjetural, la extensión que va a tener va a depender de las intervenciones que ustedes construyan, pero mientras más detallado y más aparezca su propia voz, cómo van a acompañar a los estudiantes, más claro va a ser para el otro ver lo que ustedes quieren hacer. ¿Sí? Eso no significa que van a escribir 20 páginas, pero quizás unas 6, unas 10, por lo menos tengan que escribir. ¿Sí? Se tiene que poder ver cómo vamos a acompañar ese proceso. Nosotros tuvimos muchas situaciones de reflexión lingüística, como para que vean ejemplos. La mayoría de ustedes eligió textos literarios, entonces en esos casos sí o sí voy a tener que volver sobre los fragmentos, sobre los textos. Pero insisto, ustedes a medida que escriben, si alguno se les puede agregar otra cosa, otro texto, otro soporte, una canción, un fragmento de una canción, o lo que sea que colabore para la lectura de ese género o esa producción escrita, va a estar bien. Siempre y cuando lo puedan justificar. Bien, esa escritura de proceso implica un ida y vuelta. Yo hice un cronograma estimativo de la escritura, incluyendo el día de hoy. Contaba con la semana pasada, yo necesitaba verlos cara a cara, porque si yo les doy la consigna como se las dejo así al azar, no hay contexto, y este no es un tipo de escritura sencilla, y menos si lo hacemos de a dos. No es fácil escribir con un otro. Por lo tanto, este tipo de examen implica también un proceso de reflexión recursiva. Y esa reflexión tiene que ver con un modo didáctico de hacer y de pensar, con un posicionamiento acerca del uso del lenguaje y en relación a los destinatarios, a los textos, a los géneros. Muchos de ustedes ahora tenían dificultades en reconocer quizás como características propias de los géneros literarios con los que trabajaban. Entonces es fundamental pensar desde dónde me voy a parar, ¿sí? La mayoría de ustedes quizás tengan que usar los textos de Bravo. ¿Se acuerdan? Que uno de las pizarras tenía que ver con que la gramática de alguna manera acompañe o ayude a leer mejor, de tal o cual forma, o a escribir mejor. Después de esto está la socialización de la experiencia. Esa es la última etapa del parcial, y esa va a ser a la vuelta del receso, no ahora, por supuesto. Entonces acá aparece otra cosa que está muy ligada a la maratón: el poner el cuerpo y la voz a las decisiones didácticas. Eso es muy importante, cosa que se los digo del primer día, ¿no? No es que ahora se están desayunando con que tienen que hablar.
Pero eso no se los voy a decir ahora, sino la semana que viene van a tener la consigna de la defensa oral, de alguna manera, de esta actividad, de este parcial, perdón. Pero eso va a ser al final, después de muchos idas y vueltas que tenemos nosotros. A partir de hoy, ustedes por mail me pueden escribir todas las veces que sea para consultar lo que necesiten. ¿Sí? Y si ustedes ven que yo no les respondo, que es muy probable que eso suceda, que demore un poco, me pueden mandar un WhatsApp, me dice, profe, te mandé un mensaje, te mandé un mail. No hay ningún problema, chicos. Consigna. Instancia escrita. Pues entonces habrá la instancia oral. Elaborar una secuencia didáctica. Preparen de a dos una secuencia didáctica de gramática, de prácticas de lenguaje para ciclo básico de la escuela secundaria. Podrán hacerlo como guión conjetural o como plan de clases. Esta opción la pongo porque hay mucha gente que está muy acostumbrada a plan de clases y si a ustedes les sirve más eso, esa estructura, está bien. Yo lo que quiero es leer sus voces. Para mí es mejor guión conjetural. Para mí, porque creo que es un instrumento que permite como construir una narrativa pedagógica súper clara, te despoja de cualquier copy-paste que a veces no te ayuda. Yo prefiero que sea un texto breve pero genuino de ustedes. Si ustedes pueden empezar en sus borradores escribiendo como un guión, como un plan de clase tradicional y después lo van transformando en guión, no sé. En el intercambio que tengamos vamos a poder ver cuál les funciona mejor a ustedes. Pero yo quiero que en todo caso conozcan las dos formas, porque en cuarto sí no van a tener opción. En cuarto sí van a usar guión conjetural porque enseñar literatura el objeto cambia y la situación de enseñanza es mucho más compleja. Entonces ahí el plan de clase tradicional tanto no nos sirve. Se trata de idear 4 clases en las que se construyan momentos, situaciones. Fíjense el objetivo macro. 4 clases en las que se construyan momentos de lectura, escritura e intercambio oral, que posibiliten la reflexión sobre el uso del lenguaje y la apropiación de saberes gramaticales. Esto van a tener que tener en cuenta. Lo trabajamos siempre. La propuesta debe evidenciar un abordaje que ponga en relación los saberes disciplinares y el conocimiento escolar. Los saberes disciplinares son los saberes específicos de las lingüísticas, y el saber y el conocimiento escolar es aquel conocimiento, esto lo hablamos mucho, que se construye en la escuela y no se construye en el manual, se construye en intercambio también. Porque, por ejemplo, puede ser un saber procedimental, mandar un mail. Indicar destinatarios, contenidos a trabajar, esto ya tiene hecho, objetivos, esto ya, o sea, preliminarmente ya está. Estrategias docentes, yo les voy a dar una lista de estrategias, pero a mí me gustaría, o sea, les voy a dar como modelo, pero las estrategias uno las piensa cuando piensa la gente, ¿no? Cuando conoce, obviamente si ustedes no conocen al destinatario no pueden como imaginarse al grupo, pero más o menos si están en primer año seguramente tengan 12 o 13 años en general, esas 2 secciones. Uno que otro tendrá 14, pero no es lo más frecuente. Alguno tendrá 11 si es más. Entonces quizás las consignas tienen que ser muy claras. Para los que tienen primero, levanta la mano que tienen primero. Primer año, ¿quiénes eligieron primero? ¿Quiénes eligieron segundo? Ah, la mayoría, los hijos del medio son. El tercero, ok, hay una rica variedad. Bien, lo que más importa en este caso es que primero, segundo, tercero, todos los saberes son similares, pero se van construyendo con una progresión de dificultad. Entonces, de alguna manera, van a aparecer los mismos. Pero yo espero que en cada uno, no sé, en tercero aparecen muchas más complejidades. Y es muy rico trabajar con tercero. Profe, disculpe, ¿esto Sí. que se está pasando ahora lo va a mandar? Por supuesto que sí. Ok. Gracias. Pero quería leerla con ustedes y no darles esta consigna y aparte el borrador. ¿Vieron? ¿Les sirvió esto de que sea chiquito? De que sea el borrador para hoy concreto y ya no. ¿Sí? Pues yo prefiero que ustedes identifiquen bien los objetivos porque si eso lo hacen bien, es muy... Después las estrategias y todo lo que es el interior de la clase, la narración, la clase que viene vamos a trabajar consigna y evaluación. La consigna y evaluación. Previa a eso, pero yo no les voy a pedir que hagan una evaluación si todavía no lo trabajamos. ¿Sí? Por eso nosotros estamos estudiando como los fundamentos
¿Cuáles son los fundamentos? Los teóricos, los marcos teóricos, los marcos prescriptivos, lo que dice el diseño y cómo yo me puedo apropiar de eso que dice el diseño. Que no sea una prescripción que tengo que obedecer porque sí. Bueno, ¿cómo puedo adecuarla a mi secuencia? Presupuesto de tiempo, ¿sí? Señalar, indicar cuánto tiempo pretendo utilizar para cada intervención. Recursos, anexos si fuera necesario. En este caso, si ustedes quieren agregar otros textos, imágenes, que no esté todo en la planificación. Yo preferiría, si alguien no sabe sobre esto, me pide ayuda, yo lo ayudo, hacemos un meet y le explico cómo vincular o hacer hipervínculos. ¿Sí? Que no estén todas las fotos y que tengan 30 páginas el archivo. No pueden estar fotos, videos, imágenes, todo en el mismo documento. No tienen que estar anexados y en un drive. Si alguien tiene unas dudas sobre eso, yo lo hacía. Explicitar las actividades para los estudiantes. O sea, aunque yo voy a trabajar con un guión conjetural que va a narrar lo que va a suceder en la clase, ninguno, por favor, se le ocurra escribir lo siguiente. El docente entrará, abrirá la puerta y correrá el pizarrón. Se lo suplico por el amor de Dios. No se les ocurra. Ustedes pueden empezar como esto, de una manera, algo así. Para esta clase nos interesa trabajar, van a hablar en plural porque van a escribir de a dos, si no lo harían en primera persona. Nos interesa trabajar, que los estudiantes pongan en contexto al otro. Para eso seleccionamos, nos parecía interesante elegir tal o cual texto que habla sobre aquello. O sea, si eligieron textos en donde predominaban las formas cómicas, bueno, por algo es. Bueno, explicitar las actividades para los estudiantes. Esto les pido que en lo posible o lo hagan en otra tipografía. Eviten los copiados de imágenes, ¿sí? Porque eso hace que el documento, la estructura del documento se vaya deformando. No es muy operativo al momento de corregir. Y nunca, bueno, esto lo digo después, pero lo aclaro por ahora, ya es la hora. Nunca en PDF. ¿Sí? Nunca en formato PDF. Explicitar la enunciación impersonal, la enunciación impersonal, esto ya lo dije. Adoptar un enfoque constructivista de la reflexión gramatical. Esto queda recontra comprendido, ¿no? ¿O no tanto? ¿Sí? Es lo que hicimos del día 1. Y eso de adoptar, nosotros ya trabajamos un montón la teoría. Ahora tenemos que ubicarnos dentro de ese marco teórico, hacerlo propio, hacerlo carne. Y ese de adoptar no es todo. Por ahí no sé cómo construir una clase, pero voy a intentarlo. Bueno, vamos a intentar vamos a ver qué pasa con esto del cronograma de acciones. En este proceso de escritura, la escritura del parcial se desarrollará en un proceso recursivo que supone un intercambio vía mail en los espacios de tutorial y en las clases. Espacio de tutorial que nos queda unos 2 solamente, el martes próximo y el jueves. Esta semana no. Y es feriado. No, por hoy. Hoy yo me podría quedar, aunque tenga que disociarme y estar en sede de Rioja, yo gustosamente me quedo para asesorar a todos los que quieran. Ningún problema. ¿Sí? Eso yo lo tengo previsto para hoy también. No se los dije, porque primero uno no puede prever que alguien organice una tutoría o se quede en una tutoría si no tiene sentido para la persona. O sea, si todavía no lo vieron como problema, como necesidad. Pero vamos con esto, primero estamos en el presente. Por lo tanto, será importante construir una actitud reflexiva acerca de la propia escritura. Las acciones previstas son las siguientes. 1. La elaboración del primer borrador de la secuencia didáctica, que consistirá solamente en definir contenidos, objetivos y saberes gramaticales. Cuestión que ya está hecha. Ya parte del parcial está hecha. Sobre lo que quieren trabajar. La misma actividad que analizamos en clase y hicieron empleados. Deben completar la tabla para la clase de martes 7. O sea que ya está. Esto yo se los iba a enviar, pero después decidí no hacerlo para no saturarlos. Para eso podrán seleccionar uno o varios de los materiales que compartir. Dependerá de qué prácticas quieran enseñar. ¿Ven? ¿Ven que no sé si se dan cuenta que todo los lleva a sus propias decisiones? Eso es lo que yo quiero que ustedes pongan en juego.
y que se arriesguen a trabajar saberes gramaticales que tanto no conocen. Aprovechen y practican y profundizan en saberes gramaticales que no les quedan tan cómodos. Yo los voy a acompañar, chicos. Yo los voy a acompañar a construirlos. Este espacio es para eso. No espero que lo hagan de una bien. Muchos lo harán de una bien, pero en los comentarios que yo les voy a ir haciendo, en los documentos individuales, no todo va a ser socializado, van a haber indicaciones que le van a permitir ver esto, ¿sí? Yo les sugiero siempre que vayan por se la jueguen. Bueno, acá vamos a ver qué pasa con esto. Este martes trabajaremos con la fundamentación, vamos a ver de la secuencia y los elementos de la planificación. El segundo borrador supone escribir las primeras 2 clases de la secuencia y lo enviarán hasta el lunes 14 de junio. El martes 15 de junio, en clase, abordaremos 2 de los problemas de la planificación, las consignas y la evaluación. Julio. ¿Puede ser, profe? Sí. Ah, sí, no, estaba desfasado de tiempo. Menos mal que no se los mandé. De julio. Pero coincide porque el lunes es 14, ¿no? Sí, no, es que lo puse bien con el calendario, pero yo estaba en otro sistema solar. Bueno, la entrega final de la secuencia le enviarán el viernes 17 del 6. Bueno, esto es lo que yo ¿Del pedí. 7? 17 del 7, perdón. Una. Entre todos, vamos. No, porque podía ser en agosto, ¿no? No, esto es lo que yo había previsto para que trabajásemos en estas clases que nos quedaban sin saber que iba a pasar lo del paro de la semana pasada, que iba a estar yo solo y me iban a apedrear. Ahí sí que me iban a apedrear. Entonces, les quiero preguntar a ustedes. Yo no tengo ningún problema en seguir este cronograma que yo establecí en un mundo ideal. Pero yo no sé si a ustedes les conviene más hacer 2 clases ahora y las otras entregarlas la semana que viene. Perdón, la siguiente semana. O sea que es la semana del receso. La primera semana de vacaciones. Sí. No extenderla hasta agosto porque es muchísimo tiempo y ustedes tienen que preparar finales o lo que... Sí. Pueden quedar como opción, o sea, el que quiere entrega a las 4 y después... O sea, como yo lo que pensaba es que tenga como una prórroga de un tiempo de entrega donde eso se extienda. ¿Qué decís, Danilo? No, iba a preguntar por lo del borrador particularmente. Sí. Digo, porque si tenemos el borrador la semana que viene, digo, nos resultaría muchísimo más fácil, no importa si es la otra semana, digamos, o el receso. El borrador sí entregamos. Sí, el borrador sí. Perfecto. El borrador entregamos el lunes y así el martes cuando venimos Ya tienen ya todos tenemos los, Perfecto. todos los comentarios. los comentarios. Eso es lo que yo creo, que yo creo que con los comentarios... Siento que nos va a servir. Sí, yo creo que con los comentarios como hoy hicimos, ya ustedes vienen con una duda concreta. Ajá. Y creo que es posible que la escriban, para mí es posible, pero podría dejar como optativo, con una extensión, hasta el siguiente viernes después. Es un montón porque el tiempo, dame un segundo, el tiempo de descanso es reparador y es necesario. Yo no, para todos, ¿no? Pero también yo entiendo la dificultad que supone escribir y planificar con otro, o planificar en general, ¿entienden? Yo ofrezco de todas maneras el espacio de hoy, después de la clase, y el martes y el jueves de la semana que viene, sin ningún problema. Si no usan otra materia, obviamente. Pero, profe, ¿cómo sería? El lunes entonces sería traer un borrador con las primeras 2 clases. Sí. Y el viernes todo completo ya. Sí. O sea, el lunes sería fundamentación y 2 clases. Está bien. Y el martes cuando venimos ya tenemos las sugerencias, los comentarios que nos reciben. Claro. Y Entonces ustedes van a... ahí en clase... En clase vamos a trabajar, fundamentalmente, vamos a trabajar las consignas y la evaluación. Entonces, no vamos a trabajar la evaluación en general, vamos a trabajar la evaluación de la escritura y la didáctica también de la evaluación. ¿Sí? Bueno, Escribir las clases en la secuencia vamos a tomar consignas.
Por eso, pero eso va a ser para nosotros un insumo, porque esas consignas que ustedes traigan quizás necesiten ajustes, y quizás no, y son modélicas, como hoy lo que escribieron unos compañeros que era muy claro, no me acuerdo quién, pero estaba muy claro cómo está anunciado el contenido, y también nos puede servir. Yo creo que leerse a ustedes también les sirvió, ¿no? ¿Les parece bien esto? ¿No se podría esperar que sea hasta el domingo en vez del viernes 17? Sí. Porque yo no sé si yo con la vida, básicamente. No, porque... No me da los tiempos, tengo que estudiar Bueno. entre otro trabajo. Sí. Entiendo, perfecto. Sí, justo tenemos, profe, tenemos algunos recuperatorios, varios trabajos. Por eso. Iba a pro- ¿Me las consignas, chicos? El 3 es 13. ¿Eh? El 3 es 13, no es 14. Ah, bueno. Ya estoy para... Ya está, para psiquiatra. Bueno, escuchen, entonces, nos ponemos como fecha el lunes, el último lunes, que es O sea, el lunes que viene son 20, ¿no? Listo. Esperen que lo anoto. Ahí Así entregaríamos. va a tener la devolución antes. Lunes 20. Bueno. Por fin. A mí lo que más me interesa de esto es que haya producciones originales, genuinas, de calidad. No tiene ningún sentido usar una materia tan práctica y que lo que yo haga sea como apresurado, improvisado o ajeno. Y eso implica una búsqueda, un tiempo. Que yo entiendo que ustedes pueden no tenerlo y que están exigidos por un montón de materias y por eso ofrezco la flexibilidad, ¿sí? Con eso cuenten en todo caso, o sea, del domingo, lunes a las 12, lo que fuese. Pero más de eso no nos podemos correr, porque si no, ustedes tienen que rendir finales. ¿Ah? Ya después de preparar finales el lunes. Sí, y también descansar y no hacer absolutamente nada que tenga que ver con el instituto. Por favor, dedíquense a días de no hacer. Es muy importante, chicas y chicos, es muy importante. No todo es esto, porque si no, después se cuidan, nadie los va a cuidar, chicos. Es muy importante ponerse el límite también. 13 solamente tenemos que pasar 2 clases. 14. No, 13. Bueno. Es 13, pone 13. Perdí. Se lo acaba de decir. Los aspectos formales, ¿cómo van a...? Ahora vamos a ver como un texto similar al que van a escribir. ¿Cómo nombrar el archivo? Con sus nombres de pila, ¿sí? Y apellido. Y guión CDG, que es la sigla de secuencia didáctica de gramática, ¿sí? No lo envíen en PDF, por favor. Y siempre que mando un mail, no tiro el correo y me voy corriendo. Digo el adjunto que lo pongo ahí y me voy. Tiene que tener un asunto, ¿sí? Enviar, que empiece con un verbo en infinitivo, enviar, trabajo, parcial, secuencia, bla, bla. Y en el mensaje, y en el cuerpo un mensaje. No puede tener distintos formatos tipográficos. Unifiquen o Arial o Times, bueno, lo que utilizan en cualquier materia, ¿sí? Para las sesiones de pareja deben tener una portada. Esa portada, ahí sí pueden hacerla creativa, bonita, pueden ponerle hasta un nombre a la secuencia, como un título, no hay ningún problema. Y esa imagen la colocan al principio como portada. Después el resto va a tener como una uniformidad, ¿sí? Es importante que las referencias bibliográficas o conceptuales siempre las citen debidamente, que no son ideas de uno. Para mí el sustantivo es no. Ustedes tienen una carpeta que yo les ofrecí donde tiene material de gramática. Si alguno voy viendo que necesita material extra, porque vamos intercambiando por mail, les voy a compartir más material. ¿Sí? Creo que nada más. Criterios de evaluación. Y estos criterios de evaluación vienen desde hace rato, no es para este examen listo, no lo hicieron desaprobado, sino que también hacen la evaluación, esto lo vamos a ver en profundidad la clase que viene, pero también hacen a la construcción y al enfoque didáctico, a la construcción del aprendizaje. También se aprende mientras se evalúa. ¿Cuáles son los criterios? La apropiación de las categorías teóricas. ¿Cuáles son las categorías teóricas?
como un modo de dar a leer o de abordar la reflexión de la gramática. No se trata de una aplicación en la expresión de los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se entiende? Cuando hablo de categorías teóricas, ¿a cuáles me refiero? Ese es el enfoque. Y cuando hablo de categorías teóricas, hablo de todas las categorías de la gramática, de las teorías de la enunciación, todo lo que ustedes fueron construyendo en las lingüísticas, o están, o está a punto de construirse en algún momento cuando tengan profe, ¿sí? Lo que todavía no se haya construido, acá vamos a colaborar para que se construya, por favor. Entonces, esa apropiación la tienen que tener ustedes. Ustedes tienen que poder dar cuenta de que van y vienen con ese saber gramatical, que puedan reconocerlo. Por eso, es un saber gramatical como un modo de dar a leer. Pero ese marco teórico no es solamente el marco teórico vinculado a la gramática, sino el marco teórico propio del espacio, de la didáctica, ¿sí? Estos son todos los textos que están en la carpeta de marco teórico, tienen que aparecer en una fundamentación, pero no citarlo porque esto ya lo hablé muchas veces, no lo cito porque sí, sino porque hay una idea que le da respuesta a otra idea que yo tengo, o que amplía, nombra aquello que yo quiero hacer. Por ejemplo, no sé, enseñar los procedimientos de la... reflexionar acerca de los procedimientos de la descripción, ¿sí? Y eso que me va a ayudar a escribir mejor un texto descriptivo, por ejemplo. Entonces yo puedo tomar a María José Bravo, ¿sí? O que yo quiero sistematizar, quiero trabajar sobre, en algunos casos se iban a trabajar sobre el diccionario, puedo trabajar a Ana Camps, ¿sí? La pertinencia lingüístico-metodológica del escrito. Básicamente que esté escrito acorde al nivel superior y a estudiantes del doctorado en literatura de tercer año. O sea, se espera que la escritura responda a esas formas. Bueno, y en toda propuesta, en toda secuencia tiene que haber recursos argumentativos y explicativos. Yo tengo que mostrar qué voy a hacer. Pero también te cuento por qué decido esto. Y por lo que voy viendo, y estuve hablando con algunos de ustedes, tienen bastante claro qué quieren hacer. Después, al momento de escribir, uno se pierde un poco, pero no se preocupen, es necesario perderse un poco. Pero después van a escribir y se van a soltar. Y si no se pierden, vuelvan a los objetivos que están trazando, que los van a ubicar enseguida. Esto para mí es clave. La capacidad crítica y reflexiva. Esa capacidad se construye interrogándose, haciéndose preguntas sobre lo que voy haciendo, sobre lo propio, sobre aquello que voy decidiendo. Y que con mi compañera hablamos y al final decidimos que vamos a cambiar y vamos a hacer esto. Pero la verdad que no nos queda clara otra cosa, ¿sí? No es entenderlo todo. La capacidad reflexiva es, veo algo que me genera dificultad y no busco lo más fácil, sino que sigo profundizando hasta encontrarle la vuelta. Eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Que aprendan no solamente a preparar una secuencia, sino a enseñar ese saber como gente experta. Y no importa si lo experto se está formando. Ahora ustedes tienen todo para dar unas clases. Sí, siguiente. Bueno, la precisión en el uso del metalenguaje disciplinar. Yo no puedo nombrar, les voy a hacer que hagan una linda no sé qué. Una consigna es consigna, o sea, hay términos propios de la didáctica que tengo que poder utilizar. La capacidad de interpretar, organizar y establecer relaciones conceptuales. Y eso se va a ver en la fundamentación y también se va a ver en las propuestas. Dentro de la actividad que vos proponés, subyace cómo vos podés relacionar o traspolar un concepto. Esto apareció en las actividades que hicieron en el WhatsApp. ¿Se acuerdan cuando lo formulaban? Y pudieron explicar muy bien qué hacían. Bueno, es eso. O sea, yo lo puedo evaluar cuando veo la consigna. Pertinencia en la producción de un texto de carácter académico. Tiene que ser claro, respetar las normas de textualidad, la capacidad de relacionar, comparar y traspolar y asociar con la realidad. O sea, que sea relevante esta propuesta que tengo, que no sea como algo para guardarlo en la biblioteca y ya. Algo que efectivamente ustedes quisieran dar y que efectivamente les sirva, en algún momento puedan retomar y vigilar en sus prácticas profesionales. La adecuación de la propuesta con los destinatarios y los diseños curriculares de secundaria básica.
Para eso yo tengo que referir cuáles son las orientaciones didácticas del diseño. Creo que no falta nada. Bien. ¿Alguna duda? Con respecto a los criterios de evaluación, ¿todas? Bueno, escuchen. ¿Está bien? Bueno, ahora los que se tengan que retirar se pueden retirar. Los que se quieran quedar, seguimos profundizando en algunos aspectos, pero los que se tengan